poder de transformar vida, de transformar hogares. Nosotros inauguramos recientemente una iglesia, una hija de la iglesia de Misionera de Paz, la primera iglesia en el país de solamente jóvenes. ¿Solamente qué? Jóvenes. No es que si una persona entra en la valla no lo vayan a aceptar. Pues esa iglesia se hizo con una campaña que solamente ahí jóvenes se reúnen a las 10 de la mañana. Y uno de los testimonios de esa joven era que ella decía: cuando yo llegué a la iglesia, mi vida era un total desastre. Pero gloria a Dios que puso mi vida en la mano de Cristo, y hoy mi vida ha sido transformada por el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio que nos transforma a nosotros y transforma a quienes, a los que le predicamos. Si nosotros no estamos convencidos de que el Evangelio transforma, tenemos que pedirle a Dios que nos convenza de que realmente Dios sí transforma nuestra vida. ¿Transformó la vida de Pedro, sí o no? ¿Transformó la vida de Pablo, sí o no? ¿Transformó la vida de Juan, el discípulo amado? Sí. De ser herido de fuego, lo vemos en sus cartas 1, 2 y 3 diciendo: hermanito, amémonos los unos a los otros. El que no ama a Dios, el que deseó una vez que Dios descendiera fuego sobre los samaritanos, ahora transformado por la gracia y el poder del Espíritu Santo, habla de amor, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Yo digo: alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué toca en el mes de mayo? ¿Qué toca en el mes de mayo? ¿Abrió? Ok. ¿Qué toca en el mes de mayo? ¿Quién predicó aquí el sábado pasado de mayordomía? Vamos a ver si tienen buena memoria. ¿Quién predicó aquí el sábado pasado de mayordomía? Willy. Y el otro sábado de arriba, ¿quién predicó de mayordomía? Joel. Ok. Entonces, todo el mes de mayo se habla de mayordomía. ¿Y mayordomía es qué? ¿Qué es mayordomía? Una administración, un administrador. Ok. Bien. Pero mayordomía es que salvación. Mayordomía no es dinero. Mayordomía no es lo que yo le doy a Dios, sino lo que Dios me dio a mí primero. Cuando Dios creó a Adán el sexto día y Adán abrió los ojos, todo lo que Adán vio ya estaba hecho. Por lo tanto, Adán adoró y glorificó el nombre de Dios, porque Dios le dio un paraíso. Adán no era fiel por lo que él hizo, sino por lo que Dios que hizo, incluyendo el Edén, con toda la fruta y toda la perfección. Entonces, mayordomía es lo que Dios hizo. Ahora bien, Adán estaba consciente que todo lo que Dios hizo fue Dios que lo hizo, incluyendo él. Dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra, el mundo, y ahí se queda. No, el mundo y todo lo que en él habita. Es decir, Dios no solamente es el dueño de la galaxia, de los planetas, sino de todo, incluyendo lo que ellos habitan. Entonces Dios era dueño del mundo y dueño también de Adán. Y por ende, dueño de nosotros también. Por lo tanto, pero Dios es tan bueno. ¿Cuánto dicen amén?
Dios es tan bondadoso. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios comparte su gloria con su creación. Siendo Él el dueño de todo, siendo Él el rey de todo, le permite a su creación tener participación. Por ejemplo, Dios creó los árboles. ¿Qué función tienen los árboles? Aparte de darnos frutos. Dando oxígeno, refrescando ahora con el calor. Esa es la función que Dios le hizo a los árboles. Los ríos, ¿qué función tienen los ríos? Llevar agua a las mismas plantas para mantenerla fértil. La lluvia tiene su función. Cada elemento de la creación tenía una función o tiene una función. Adán, ¿qué yo le digo a Adán como mayordomo? Vas a labrar, es decir, trabajar y cuidar lo que yo creé. Por eso dice Apocalipsis 22 que el que destruye la tierra, Dios lo va a destruir. Antes de Adán pecar, Dios le dio responsabilidades a Adán como mayordomo. Número 1, vas a trabajar y cuidar lo que yo hice como creación. Por lo tanto, el trabajo, no como muchos dicen que el trabajo fue después del pecado. El hombre iba a trabajar antes del pecado porque Dios le dio el mandato antes de Adán pecar. Bien, ¿qué otra función Dios le dio a Adán? Le dijo que iba a señorear, va a ser soberano después de todo lo que yo había creado. Después de Dios, Adán iba a ser la persona con más responsabilidades con la creación. Entre ellos, Dios le permitió a Adán que le ponga nombre a todos los animales. Hoy usted sabe que el caballo se llama caballo porque Adán vio ese animal y dijo, tú te vas a llamar caballo. A la abeja, al burro, a toda la especie viva, Adán le puso nombre. Mire qué mente más brillante tenía Adán. Que Adán no repitió un nombre. Y se dice que han existido, incluyendo las que están en extinción, millones de especies. Y Adán no repitió un nombre. A todos le puso un nombre como diferente. Pero, hasta ahí vamos viendo la mayoría, hermano. ¿Están entendiendo el mensaje? Dios creó a Adán, le dio responsabilidad. Ahora bien, cuando entra el pecado, la mayordomía cambia rotundamente, como cambió todo. Dice el apóstol Pablo que no solamente el pecado afectó al hombre, sino que también afectó la naturaleza. Y él dice que la naturaleza gime de dolor también, esperando que Cristo venga y restaure la naturaleza. Por lo tanto, no solamente Adán sufrió y sufrimos nosotros, sino que también el mundo sufrió. Ahora, Adán ser derrotado por Satanás, Satanás pasó a ser el mayordomo de este mundo. Por lo tanto, como Satanás es el autor del pecado, el mundo hoy está sumergido en el egoísmo y en el pecado. ¿Cómo sabemos que Satanás ocupó el lugar de Adán? Job capítulo 1, cuando Dios hace un concilio, que va a ese concilio, ¿quién es? Satanás. Quien debió de estar en ese concilio era ¿quién? Adán. Cuando Cristo hace una profecía y dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado y condenado, se refería a quién? Satanás. ¿Quién era el príncipe de este mundo? En Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4
Cuando Satanás le pone tres tentaciones a Cristo, una de las tentaciones que Satanás le pone a Cristo es que le dice: si tú te postras y me adoras, todos los reinos de este mundo serán como tuyos. Entonces estamos claros que a Satanás derrotar a Adán pasa a ser el mayordomo de este mundo, porque entra el pecado y entra la muerte, porque pecado es lo mismo que muerte, y Satanás, al ser el autor del pecado, es autor de la muerte eterna. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo le quita la corona de la vida, de la muerte eterna a Satanás, y Cristo introduce la vida eterna. Ahora, la vida eterna consiste ahora que tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador para que la sangre y la vida de Cristo te permita entrar al reino de los cielos. Por eso dice Cristo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie me llega al Padre si no es por qué. Por mí. Cristo es el camino. Ahora bien, dale hacia adelante a la diapositiva. En este seminario vamos a analizar la relación entre el sábado, que es el día del Señor, los diezmos y las ofrendas, como símbolo de lealtad y honestidad con Dios. Lo primero que hay que entender algo: el sábado no fue para los judíos. Porque cuando Dios dice en Génesis capítulo 2 que habla del sábado, Adán no tenía nacionalidad. Adán era el padre de la humanidad, pero no había una nación. La nación judía empieza a surgir con los hijos de Jacob, principalmente de Judá, que la palabra Judá en hebreo, los descendientes de Judá, que venía el Mesías, eran los judíos como nación. El pueblo de Israel empieza a ser como nación cuando Dios le hace la promesa a Abraham, a partir de Abraham, y luego con Jacob, Israel, que es el mismo, Jacob le cambió el nombre por Israel, y los descendientes de Jacob son israelitas. Entonces Dios escoge una nación, un pueblo, y lo diría de Egipto, ¿verdad? Entonces ahí entra. Entonces el sábado no era para un pueblo específico, sino era para toda la humanidad. Porque si Adán era el padre de toda la humanidad y Dios le dio el sábado a Adán, entonces Adán guardó ese sábado juntamente con Dios. Entonces el sábado fue para toda la humanidad. ¿Cuándo dicen amén? Amén. En cuanto a los diezmos y ofrenda, a Dios nunca le tendremos cómo pagarle al Señor nada. Porque Dios no necesita de nuestro dinero. Porque Dios es el dueño de todo. Escuche bien, de todo. Dice el Salmo: si yo tuviera hambre, te diría a ti que tengo hambre. ¿Usted cree, hermano, que el Dios que hizo los mundos, que hizo que no existía el dinero, usted cree que va a necesitar algo de nosotros? No. Ahora, ¿por qué Dios instituyó esta práctica del diezmo y la ofrenda? Dios la impuso, hermano, no la impuso, Dios la dio para que nosotros nos despojemos del egoísmo, para mostrar nuestra lealtad hacia Él. Cuando yo soy leal, y Dios dio el primer ejemplo, y le voy a poner dos ejemplos, de que cuando nosotros le damos, ya sea diezmo o algo al Señor, nuestro talento, nuestro tiempo, se lo estamos dando es al Señor. Le voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento y un ejemplo del Nuevo Testamento. Y en los dos hace su acto de presencia Cristo Jesús.
Cuando Abraham viene de una guerra, victorioso, y ve a su sobrino Lot, va y le da el diezmo de todo. No el diezmo de algo, no. Dice la Biblia, de todo. ¿Y a quién se lo da? A Melquisedec. Y Melquisedec no era un ser espiritual, era un sacerdote de esa ley. Y Abraham se lo dio. ¿Y quién era Melquisedec? Hebreo dice que Pablo pone en hebreo semejante a Cristo. Entonces, ¿a quién fue que Abraham le dio los diezmos y la ofrenda? A Cristo. No fue a ningún sacerdote, fue a Cristo, porque Melquisedec, dice hebreo, es el sacerdote del Altísimo. Pablo pone un simulacro, un parecido, una semejanza que Melquisedec representa a quién? A Cristo. En el Nuevo Testamento, esto fue algo literal, algo vivido. Cristo está en el templo, pero está a una distancia, como que está el hermano allá que diablo. Pero Cristo está viendo todo lo que está pasando en el templo, junto con sus discípulos. Y en un momento, llega el momento de dar ofrenda y el diezmo. Y están los sacerdotes tirando mucho cuarto y pan, que sonaba en todo el templo. Y una viuda que echó lo poco que tenía, lo echó en la ofrenda. Cristo está mirando la escena y Cristo le dice a su discípulo: mire, tú ves a esa señora que está, esa viuda que no tiene esposo, vulnerable, porque la mujer no trabajaba en ese entonces, la mujer dependía totalmente de Dios y de su esposo. Entonces él se echaron más que todo lo que echó más, porque él se echó de lo poco que tenía, con lo único que poseía, lo echó y Dios exaltó. Entonces la Biblia me dice a mí que a quien yo le doy mi diezmo y mi ofrenda es a Dios, y que Dios me ve, que Dios ve lo que yo estoy dando para Él, porque Dios dio un ejemplo. Dios no mandó lo peor del cielo para nosotros. Dios envió a su Hijo. Dios, para salvar a nosotros, no dio lo que le sobraba, no le dio lo que menospreciaba. Dios dio lo más precioso para nosotros, a Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué yo tengo que darle lo peor a Dios? ¿Por qué yo me niego a darle lo que Dios aún pide? Todavía muchos de nosotros estamos luchando con esto. Yo estaba predicando a principios de mayo en una iglesia de mayordomía. Y allí se levantó un hermano que me contó el testimonio que le voy a contar a ustedes. Le pasó literalmente a él. Él dice que un sábado de la mañana él llegó a la iglesia y tenía 300 pesos para diezmo y 200 para ofrenda. Y hizo el sobre del diezmo y ofrenda y lo metió en el bolsillo. Pero mientras él estaba en punto, que estaban cantando la canción que ponen, el himno que ponen para los diezmos y la ofrenda, dice que en su corazón había una lucha interna fuerte. Y decía: ¿lo doy o no lo doy? ¿Lo doy o no lo doy? Y esa lucha se mantuvo ahí, hermano, en la mente y en el bolsillo de ¿quién? Del hermano. Llegó el momento de pasar ofrenda por el frente de él. Y en una decidió y dice: lo voy a echar y lo echó. Vino el culto divino, vino la predicación, vino todo. Y él se fue.
Cuando él va camino a su casa, Este no es mío. él se encuentra 500 pesos. De Sheila. Lo mismo que yo en la vida. Ajá. ¿Usted entiende la palabra? ¿Sabe lo que Dios le hizo? Se lo devolvió porque Dios no acepta sobra ni nada de nosotros. Como él no quería dar, lo dio de mal gusto, yo le digo, mira, te lo devuelvo. Me dice el hermano que yo no quiero el mismo. Entonces a Dios hay que darle lo mejor. Yo decía, el mejor cordero para mí. Y Dios no lo hace porque Dios no lo hacía porque Dios no es un Dios egoísta. Porque dígame, hermano, ¿qué banco, qué prestamista, qué persona que hace un negocio con usted le dice a usted, de 100 pesos que usted le entra, dame 10 coge 90 para mí? Dígame, ¿qué empresa, qué negocio, hermano, en el mundo dice a usted, yo le voy a dar 100 pesos, usted me da 10 coge 90 para mí? Nadie. Dios lo hace. Entonces, a Dios hay que darle lo mejor de lo mejor. Si yo no doy el diezmo, me pierdo. Si yo doy el diezmo, me salvo. Ninguna de las dos. El diezmo y la ofrenda no salva. Quien salva es Cristo Jesús. Ahora, cuando yo voy a Cristo y Cristo me perdona mi pecado y yo soy salvo en Cristo y mi vida, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La cosa que hacía antes, ya yo no la hago. Entonces ahora yo guardo el sábado, no porque el sábado me salva, sino porque el sábado, yo guardo el sábado porque Cristo me salvó. Amén. Yo doy el diezmo de la ofrenda, no para salvarme. Gracias. No para salvarme, sino porque ya Cristo, ¿qué? ¿Me debe entender, hermano? ¿Me debe entender? En la medida que amamos a Dios, y de la misma manera que vamos a entender cómo es Dios. ¿Quién fue la mujer que derramó un perfume a los pies de Cristo? Yo lo vi también. María Magdalena. Ya va, ese tan caro que Judas dijo, pero ¿qué este desperdicio, Señor? Vamos a vender, quítale ese alabastro a esa mujer, vamos a vender, pásalo a los pobres. Pero Judas no lo decía porque amaba a los pobres, después Juan lo explica en su libro. Dice, porque era ladrón. Ahora, cuando ella abre ese alabastro, ese perfume a los pies de Cristo, ¿lo rechazó Cristo? Ella vio lo mejor. ¿Sabe lo que Cristo le dice a esta mujer? Porque ella amó mucho. Usted le dará al Señor en la vida como usted ame a su Dios. Por eso Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. mi mandamiento. Si yo amo a Dios, no solamente mi dinero, mi talento, mi tiempo, todo lo voy a poner a la mano de mi Señor, porque yo lo amo. María Magdalena no pensó lo que costaba el perfume. Ella no le importó cuánto ella gastó de ese perfume, porque ella pensaba que la estaba invirtiendo en quien ella amaba. Cuando tú amas, no importa el precio de lo que tú vas a pagar al Señor. Y el Señor sí aceptó el regalo de María Magdalena. De hecho, dice que eso se va a predicar y se está predicando dentro del Evangelio. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a ser fieles mayordomos? ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a ser fieles mayordomos? Amar a nuestro Dios. Saber que todo lo que Dios nos ha dado es por gracia. Que nosotros no tenemos nada que ofrecer al Señor que no sea decirle, Señor, toma mi vida,
a tu voluntad y lléname con el poder de tu Santo Espíritu. Dios ya dio lo que iba a dar, dio a su Hijo para que nos dé salvación. Tenemos que, con la ayuda de Dios, vivir cada día, cada minuto, cada segundo, velar por nuestra salvación. Dice el apóstol Pablo que ahora nuestra salvación está más cerca que cuando ya terminó. ¿Cuántos de ustedes aquí en esta mañana, ya casi tarde, quieren ser fieles mayordomos al Señor? Amén. Vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, porque en ti somos más que vencedores. Gracias por Cristo Jesús que moriste en la cruz del Calvario. Gracias porque en ella tenemos vida eterna. Y muy pronto tú vendrás a buscarnos para vivir para siempre contigo, Señor. Llénanos de tu gracia y de tu poder. Que tu Santo Espíritu nos guíe hacia las mansiones celestiales. Bendice cada amigo y amiga que está en medio nuestro que ha venido a visitarnos esta mañana. Te pedimos, Dios, que si hay algún problema en la familia, con un hijo, con su esposo, que tú, Dios, puedas llevar paz y tranquilidad a ese hogar. Bendice cada hermano y cada hermana aquí presente. Llénalo de tu bendición y de tu gracia. Si hay algún enfermo en medio nuestro, pasa tu mano de sanidad. Llénalo de tu gracia y de tu poder. Bendice al pastor junto con esta iglesia. Que esta iglesia siga siendo un faro de luz en este sector. Y que tú añadas cada día lo que han de ser salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.